El propósito de esta presentación es dar una idea de cómo va a ser la estructura del curso de cambio climático, que es básicamente la estructura del texto. Voy a ir haciendo un breve resumen de cada uno de los capítulos y voy a ir mostrando también algunas de las gráficas que se van a mostrar en los diferentes capítulos. Voy a compartir ahorita la pantalla. Bueno, el curso de cambio climático es básicamente la crisis de un sistema. No es simplemente otro problema más, ¿verdad? Sino que es la crisis de un sistema. Y lo que nos va a tocar es luchar por la justicia y la sobrevivencia. En el capítulo 1 vamos a estudiar la atmósfera, cómo es que funciona, cómo es que se está calentando y cómo eso está contribuyendo al cambio climático. Vamos a estudiar el efecto de la energía solar. Vamos a ver cómo es que ha sido la temperatura en la Tierra en los últimos 350,000 años, cómo ha pasado de climas parecidos al nuestro a épocas de edades de hielo, ¿verdad? Y vamos a ver más en detalle cómo ha variado la temperatura desde 1880, que es cuando el ser humano ha tenido mayor influencia. También vamos a ver los factores naturales y humanos que han influenciado toda esa temperatura en la atmósfera. Vamos a estudiar también cómo ha sido la temperatura del planeta en los años de El Niño, La Niña y los años neutrales. Y vamos a ver también cómo se ha distribuido la absorción de calor en todo el planeta. Aquí está una gráfica de las que vamos a mostrar posteriormente. Pueden ver ustedes las influencias humanas y naturales. En la gráfica superior ven ustedes el color negro de una curva. Esa es la temperatura observada del planeta, ¿verdad? Desde el año 1880. Un poquito más abajo ven todas las influencias naturales. Pueden ver ustedes que con las influencias naturales no se puede explicar cómo es que la temperatura del planeta ha subido tanto. En la gráfica de en medio, ahí están las influencias humanas, que son el total de ellas, esta curva de color rojo. Ahí ven que el color rojo casi se compara, está en el mismo orden de magnitud de la temperatura real. Ahora, si uno suma las influencias humanas con las influencias naturales, ahí vemos que sí le pega, ¿verdad? Entonces está claro pues que la influencia humana ha sido sumamente importante. El siguiente capítulo vamos a estudiar cómo han sido los impactos del cambio climático en las zonas habitadas, ¿verdad? Cómo ha cambiado ese sistema climático en el mundo según el IPCC. El IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es una colección de unos 800 científicos que todos los años estudian las investigaciones que se hacen de cambio climático en el planeta, ¿verdad? Tratan de sistematizarlo todo eso y cada 6-7 años las publican en 3 grandes documentos que son a los que uno puede tener acceso, ¿verdad? Vamos a ver también cómo ha variado la lluvia, la precipitación en el mundo en todo el siglo XX, desde el inicio hasta el final. Vamos a conocer las olas de calor en Europa, América, África y Oceanía. Vamos a ver también cómo han sido las tormentas tropicales y los huracanes, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Y cómo ha sido el impacto de ese cambio climático en la salud de las personas, ¿verdad? Con las epidemias y todo eso, en la alimentación y en los movimientos telúricos. Esta foto acá muestra los límites del planeta. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando entremos en materia, pero solo para mostrar acá, este círculo interno es el límite que el planeta tiene para poder recuperarse, ¿verdad? Y resulta que esos límites ya fueron sobrepasados en cambio climático, en la integridad de la biosfera, todo lo que es la diversidad genética, los cambios en el uso de la tierra, los flujos biogeoquímicos, nitrógeno, fósforo. O sea, que el cambio climático es apenas uno de los problemas, quiere decir, y muchos de ellos ya están bastante desarrollados. Otro capítulo, vamos a estudiar cómo han sido los impactos del cambio climático en el océano y en la criósfera. Criósfera son todos los hielos, ¿verdad? La Antártida, el Ártico y los glaciares de montaña.
vamos a estudiar cómo ha sido ese deshielo y cómo se compara con los movimientos con los modelos, quiero decir, del panel intergubernamental de cambio climático. Vamos a estudiar los deshielos en Groenlandia, en la Antártida, en los glaciares de montaña. Vamos a estudiar también la corriente termoalina, que es un proceso sumamente importante que ocurre en el mundo, en el planeta más bien. Y cómo se están destruyendo muchos bosques por el incremento del nivel del mar. Fíjense ustedes acá en el Ártico, esta línea acá era como era hace unos 40, 50 años, ¿verdad? Y miren ahora cómo está en el año 2012, cómo se ha ido reduciendo ese Ártico. Otro capítulo, vamos a ver cuáles son las causas inmediatas del cambio climático. ¿Por qué es que está ocurriendo? Bueno, vamos a ver el efecto invernadero, cómo los gases de efecto invernadero han variado en los últimos 2000 años, y uno de ellos, el más abundante, aparte del vapor de agua, que es el dióxido de carbono, cómo ha variado en los últimos 400.000 años, ¿verdad? Y cómo han sido también los niveles de metano desde la revolución industrial, y cómo emiten gases los diferentes sectores, entre ellos el sector agroalimentario. Aquí está un esquema de cómo son los flujos de energía al interior de la atmósfera. Acá vemos lo que viene del Sol, ¿verdad? 341.3 watts por metro cuadrado, cómo una parte se refleja, otra parte se absorbe, cómo la Tierra luego emite, cómo los gases de efecto invernadero regresan esas emisiones, en fin. Esto lo vamos a ver con más detalle, por supuesto, al entrar en materia. Vamos a ver también las retroalimentaciones. Una retroalimentación es cuando un efecto se convierte también en causa. Cuando esa causa aumenta el efecto, se llama retroalimentación positiva. Y cuando lo reduce, se llama retroalimentación negativa, ¿verdad? Entonces vamos a ver todos esos diferentes procesos que ocurren en el planeta, las condiciones que los provocan, ¿verdad? Vamos a estudiar en detalle los depósitos de hidratos de metano. Esta es una verdadera bomba de tiempo que hay en el océano, ¿verdad? Y cuáles son las principales zonas que están amenazadas con sufrir cambios irreversibles por el cambio climático. Fíjense esta gráfica, esta foto, quiero decir, cómo es la combustión de metano que se escapa en Alaska. Ahí, gente que llega, abre un agujero en el hielo y pone un fósforo y esto comienzan la combustión. Seña, pues, de que se está escapando el metano. Y el metano es un poderoso gas de efecto invernadero, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las formas oficiales de enfrentar el cambio climático. Las Naciones Unidas tiene reuniones cada año que le llama Conferencia de las Partes, COPs, ¿verdad? Unas cosas se promete allí, los países, y otra cosa es la realidad. Y vamos a estudiar también acuerdos como el mecanismo de pérdidas y daños, el Acuerdo de París, en fin. Esta gráfica que está acá es interesante porque a la derecha están las instituciones con las cuales uno negocia, las instituciones que se han inscrito en la Conferencia de las Partes, ¿verdad? Y con las cuales uno tiene pláticas y casi que nunca llega a acuerdos, ¿verdad? Pero cuando uno observa quiénes forman estas instituciones, se da cuenta que detrás de ellos está la Shell, la ESO, la Río Tinto, que es una de las grandes empresas mineras, en fin, ¿verdad? Bueno. Aquí vamos a ver también las propuestas corporativas. Muchas grandes corporaciones lo que quieren es que las emisiones se regulen por un mercado, ¿verdad? ¿Cuándo ha sido el mercado el que nos ha metido en este problema? Pues vamos a estudiar los biocombustibles, los agrocombustibles, biocarbono, biochar, la geoingeniería, que es una propuesta de querer alterar todo el funcionamiento del planeta, imagínense. Y también algunos esquemas en gran escala de tecnologías renovables. Por ejemplo, en África, en la parte norte de África quieren talar una gran cantidad de árboles, ¿verdad? Áreas inmensas, y poner colectores solares, concentrar esa energía y enviarla por rayo láser hacia Europa. Imagínense ustedes los impactos que va a tener. Vamos a ver la energía nuclear también. Este es un ejemplo, de estos hay muchos, pero solo para que se ilustren ahorita, cómo es la isla de Borneo, cómo era hace en la mitad del siglo pasado y cómo es ahora en el 2020. Todo eso era bosque, pero resulta que han talado bosque para producir palma africana. La palma, como crece rápido, ¿verdad? Y rápido produce un aceite que se parece al diésel, ¿verdad? Y ellos dicen, bueno, si nosotros producimos este aceite, es gracias a la energía del sol y gracias a la tierra. O sea, no estamos nosotros sacando combustibles fósiles.
¿verdad? Pero el asunto es que están destruyendo inmensas cantidades de bosque. Ese es el problema. Fíjense cómo han dejado Borneo ahí. Ahora, ¿cómo va a ser el comportamiento del clima en el futuro? Vamos a estudiar si es cierto que se puede predecir el futuro. ¿Cuáles son los posibles escenarios de temperatura? Fíjense que los países desarrollados dicen que el incremento de temperatura no debe pasar de 2 grados. Ya vamos por 1.2, ¿verdad? Porque dicen, bueno, hasta 2 dicen, ¿verdad? Porque claro, quiere decir que podemos seguir emitiendo gases, consumiendo fósiles y, por supuesto, generando grandes ganancias para las corporaciones. Ahora, los países del tercer mundo, África, América Latina, dicen que no pase de 1.5 porque ya los impactos son demasiados, ¿verdad? Entonces hay una gran discusión entre eso. Y aún lo que se necesita para que no pase de 2, con respecto a lo que quieren emitir, resulta que hay una gran brecha. Por ahora le llamamos brecha de emisiones. Entonces eso lo vamos a discutir, ¿verdad? Hace unos 3 a 5 millones de años era el periodo del Pleistoceno. Ya en esa época habían, ¿verdad? Por razones del comportamiento de la Tierra, pues, más de 400 partes por millón de dióxido de carbono. Ahorita ya tenemos más de 410. Entonces vale la pena ver cómo eran esas condiciones. Y resulta que las condiciones en el Plioceno eran dramáticamente distintas de lo que son ahora. O sea, quiere decir que vamos en ese camino nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a ver también cuáles son los problemas agroalimentarios y de salud que podríamos tener en el futuro. Estas fotos acá muestran un proyecto que hay en Noruega, en el archipiélago de Svalbard, que está aquí en la parte norte del planeta, ya casi por el polo, vean ustedes. Resulta que esta es la entrada, lo que ven aquí en la foto superior izquierda, es la entrada. Y esa es la entrada de un gran túnel y adentro hay 3 grandes bodegas. En esas 3 grandes bodegas están almacenadas semillas del mundo. Hay más de 6 millones y medio de semillas. Lo que alegan los científicos es que esa bóveda, en caso de una hecatombe planetaria, puede mantener las semillas vivas por 800 años, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos, digamos, los que sobrevivan de una hecatombe, pueden esperar que en 800 años recuperar esas semillas, si es que se logra desarrollar la tecnología para eso, ¿verdad? Ahora, vamos a estudiar también las causas fundamentales. ¿Qué ocasiona el cambio climático? ¿Cómo es una injusticia climática que se da? Hay un problema de fondo. Hay crecimiento exponencial en términos económicos y la pregunta ¿es eso posible? ¿No será que habrá que buscar un crecimiento logístico? Vamos a estudiar cómo el sistema político, económico, ideológico ha afectado eso, ¿verdad? Cómo es la distribución mundial de las emisiones por los diferentes estratos económicos. ¿Cuáles han sido los países que más han emitido y los países que han sido más afectados? Y cómo es que se ocasiona una deuda ecológica. Fíjense en esta gráfica acá, el 10% más rico del planeta emite casi la mitad del dióxido de carbono, 49%. Y el 10% más pobre emite apenas el 1%. El 50% más pobre de la humanidad alcanza apenas el 10%. O sea, aquí ven ustedes que hay una tremenda injusticia en esto, pues, porque las emisiones son los que ocasionan los problemas. Bueno, aquí está la propuesta. Creemos nosotros que hay que pensar en sobrevivir. Para eso hay que analizar bien el cambio climático y es uno de los propósitos que tenemos en este curso, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia de acción que se debe seguir? Cómo hay que buscar la sobrevivencia en un marco de sustentabilidad, cómo se deben promover valores como la solidaridad, la soberanía, ¿verdad? Qué acciones deben darse a nivel internacional, cómo se debe generar conciencia, acciones sociopolíticas, políticas económicas, qué se debe hacer con las corporaciones transnacionales y qué deberíamos hacer en relación al comercio, la ciencia, la energía, la agricultura, los alimentos, la biodiversidad, los ecosistemas, agua, desechos, salud, transporte, producción industrial. Bueno, todo esto que les he dado acá, que ha sido un breve resumen, es lo que vamos a discutir más a fondo en el curso de cambio climático.